el Bhagavad Gita. En que hemos quedado es que se quedaron las dos princesas viudas y Satyavati había solicitado a Bhishmadev a su hijo Vyasadev que venga y le ayude en la misión. Entonces lo que hizo Satyavati es invocar a Vyasadev y le dijo que dé descendencia a los Kurus en estas dos princesas. Cuando fue así solicitado, entonces apareció el sabio Vyasadev. Pero él advirtió que esto iba a ser un problema, porque él había estado haciendo una larga austeridad y se encontraba, después de casi un año de austeridades, con sus uñas largas, no se había cortado el pelo, no había tomado un baño, y él pidió hacer eso en otro momento. Pero Satyavati estaba muy impaciente. Así que bueno, cuando Vyasadev se encontró con la primera princesa después de la unión, él anunció que el hijo iba a nacer ciego, porque ella se había asustado. Es algo que él en realidad previó. De esa manera, él dijo que este iba a ser un hombre muy fuerte, el hombre más fuerte en el planeta. Y se iba a llamar después Dhritarashtra. Cuando él tuvo un encuentro con la otra de las princesas de esa unión, iba a nacer Pandu, y Vyasadev dijo que iba a ser muy inteligente, pero iba a ser pálido, porque así la princesa cuando vio a Vyasadev se puso pálida. En el primer caso, la otra princesa se asustó tanto que cerró los ojos, y por eso el niño nació ciego. Dadas las circunstancias, entonces Satyavati le pidió que dé una nueva oportunidad a la primera princesa para que pueda nacer un niño sano. Y Vyasadeva accedió, pero estaba tan aterrada esta princesa que lo que hizo fue enviar a una sirvienta. Bueno, era una sirvienta muy avanzada espiritualmente y ella estaba muy feliz de tener un niño con Vyasadeva. Entonces, de esa unión nació Vidura. Y la explicación que dio Vyasadeva es que este niño iba a ser el más sabio de todos, pero él no iba a poder gobernar porque era hijo de una Shudrani y además no iba a tener interés en los asuntos de gobierno, se iba a dedicar al conocimiento. Así que de esa manera estos tres niños resultaron ser los descendientes de la dinastía Kuru. Y cuando crecieron, se tenía que tomar la decisión sobre quién iba a ser el siguiente rey. Descartando a Vidura, que además no tenía interés en postularse, la decisión quedó entre si iba a ser Dhritarashtra o iba a ser Pandu. Pero Bhishmadev dijo claramente que un ciego no puede gobernar, que los Vedas afirman eso. Un rey tiene que tener clara percepción de lo que está aconteciendo. Así que fue descartado Dhritarashtra como rey, pero quedó muy resentido porque esta afirmación se la hizo en la corte públicamente.
él quedó muy resentido con Bhishma por haber dicho esto de esa manera, pero también por haber insistido, porque él simplemente podía haber renunciado, conociendo bien cuál iba a ser el resultado de esta consulta. Entonces, de esa manera se designó a Pandu como el gobernante de los Kurus. Ahora bien, Pandu fue casado con dos esposas. Una es Kunti, la hija del rey Kuntiboja, y Madri, que era la princesa de Madrás. Pandu quiso ir a un retiro espiritual antes de empezar a gobernar. Pero ocurrió un incidente, y es que cuando Pandu fue con sus dos esposas al bosque, en uno de esos momentos, él escuchó el rugir de un tigre y salió a buscar al tigre. Normalmente los reyes se dedican a proteger los ambientes poblados de fieras peligrosas. Y cuando fue, escuchó un ruido, disparó una flecha, pero para su gran sorpresa, no había matado a un tigre, sino había matado a un sabio, que estaba apareándose para tener progenie, y él había asumido la forma de un venado con su esposa. Eran sabios muy poderosos. Y entonces recibió una maldición en ese momento. Y la maldición que tuvo Pandu es que él iba a morir en cuanto intente acercarse íntimamente a cualquiera de sus esposas. De esa manera, Pandu y sus esposas decidieron vivir como brahmacharis. Y en algún momento, la reina Kunti, sabiendo que no iban a tener progenie y esto iba a generar un gran problema, le contó a Pandu que ella tenía una bendición. Esta historia la contaremos a los interesados el domingo, porque si no se nos va a hacer muy larga la clase. Pero ella tenía una bendición que podía invocar a un semidios. Y en este caso es lo que hizo, invocando primero a Yamaraj. Nació de ahí Yudhishthir Maharaj. Después fue invocado el dios del viento y nació Bhima. Y finalmente fue invocado Indra y nació Arjuna. Por su lado, Dhritarashtra se había casado con la princesa Gandhari. Gandhari, de lo que ahora se llama Afganistán, era la hija del rey y se casó con el rey ciego. Y a pesar de que ella se casó antes, los niños de Kunti nacieron antes, especialmente el primero. Esto generó ya la primera tensión, y este es un hecho importante porque eso va a generar un poco la raíz del desenlace de la guerra que viene. Y bueno, después de haber tenido estos tres hijos, entonces Kunti dijo que las excepciones solo se hacen 3 veces, a pesar de que podían haber seguido llamando semidioses, y ella decidió conferirle esta bendición y transferirle el mantra a su otra coesposa, a Madri. Y de esa manera Madri invocó a los Ashvini Kumaras, y de ahí nacieron los 2 hijos menores, que son Nakula y Sahadeva. De esta manera fueron 5 los hijos de Pandu, y se llaman los 5 Pándavas. Así que bueno, ya había nacido el mayor de los hijos de Pandu, y
Dhritarashtra todavía no había tenido su primer bebé a pesar de que se había embarazado antes Gandhari. Dhritarashtra estaba tan frustrado que esta frustración contagió a Gandhari, que ella se puso muy impaciente y entonces ella golpeó su vientre para que salga lo que tenía allá. Y horrorizada se dio cuenta que salió una masa carnosa y quedó espantada. Entonces, más adelante, con la bendición de un sabio, esa masa carnosa fue dividida en 100 y fue colocada en unos receptáculos que tenían ghee, y siguiendo una ceremonia especial, de ahí salieron 100 hijos. De esa manera, Dhritarashtra llegó a tener 100 hijos, pero el primero nació después de Yudhishthira. Cuando Yudhishthira nació, además, el hijo de Pandu, los semidioses se alegraron, cayeron flores del cielo, etc. Pero cuando nació Duryodhana, el hijo mayor de Dhritarashtra, el niño no lloró, sino rebuznó. Así que eso de rebuznar es algo que puede ocurrir, ¿no? Nació rebuznando. Y era tan inauspicioso que los astrólogos le dijeron a Gandhari que era mejor matarlo. Pero obviamente Gandhari estaba tan apegada que no consideró esa posibilidad. Así que empezaron a crecer, por un lado, los 100 hijos de Dhritarashtra y por otro lado los 5 hijos de Pandu. Y llegó el momento otra vez en que se tenía que decidir quién iba a gobernar. Y se creó una gran disputa porque Dhritarashtra dijo: ok, yo soy ciego, pero mi hijo no es ciego. Entonces, él debería ser el gobernante. Y Pandu a su vez dijo que era mejor que decidan los sabios quién iba a gobernar. Y de hecho le pidieron consejo a su tío, Vidura. Y Vidura dijo: hay que poner a prueba a estos dos príncipes y tiene que gobernar el más competente, el más capaz. Así que después de hacerse una prueba, que esa prueba la vamos a comentar también para los que quieran el domingo en detalle, se decidió que Yudhishthira era más sabio y que iba a ser entonces el Yuvraj, que iba a ser el heredero del trono. Entonces, de esa manera quedó decidido en la corte que Yudhishthira Maharaj iba a ser el próximo rey. Pero además, algo que olvidé contarles, es que cuando los niños todavía estaban pequeños, en un momento Pandu decidió acercarse a Madri y se cumplió la maldición, así que Pandu murió cuando todavía sus niños estaban muy pequeños y las dos quedaron viudas. Es una práctica a veces en la cultura védica que queda tan desconsolada la mujer que cuando están incinerando al esposo, ella se lanza al fuego. Y cuando estaba ocurriendo esto, fue entonces Madri que decidió entrar al fuego y terminar con su vida. Y de esa manera Kunti terminó criando a los 5 niños, los 5 Pándavas. Así que bueno, volviendo al momento que estamos narrando, entonces, cuando se decidió que Yudhishthira sea el nuevo rey, todavía no estaba en edad adecuada. Así que interinamente quedó gobernando Dhritarashtra porque Pandu había muerto. Entonces gobernaba Dhritarashtra, pero pensando de una y mil formas cómo podría evitar que Yudhishthira sea el rey. Entonces, este es todo el conflicto de fondo de la guerra, es decir, el conflicto entre los Kurus y los Pándavas.
los Kurus, que serían los legítimos herederos del trono, por decisión de la corte real, y, los Pándavas, y los Kurus, que seguían insistiendo en este argumento de que les tocaba a ellos el trono porque era herencia de su padre. Hubieron muchos entretelones y había una gran rivalidad entre estos primos. Especialmente la rivalidad se daba entre Bhima y Duryodhana, que eran más o menos de la misma edad. Los dos eran muy fuertes, pero Bhima era más fuerte y era un poco torpe. Así que a veces cuando jugaban y se trepaban a un árbol los Kurus, Bhima sacudía el árbol y los hacía caer así como manzanas al piso. Entonces le tenían una cierta ojeriza a Bhima, y cada que jugaban él siempre tenía más fuerza, entonces era bien difícil para los Kurus mantener esa relación. Yudhishthira era siempre muy sabio, muy medido, y Arjuna era muy diestro. Pero en fin, cuando se dieron las cosas, entonces finalmente fue coronado Yudhishthira, aunque a última hora quiso Dhritarashtra coronar a su hijo. En el momento de la ceremonia trató de ponerle la corona a su hijo. Bhishma se opuso y amenazó con, con enfrentar a todos los Kurus él solo. Entonces al final, con los antecedentes que había de Bhishma Dev, tuvieron que resignarse a que sea coronado Yudhishthira. Eso es solamente el principio de la historia. Se complicaron mucho las cosas y obviamente ahora no podríamos entrar en más detalles, pero los Kurus trataron de envenenar a los Pándavas, les dieron veneno, incendiaron la casa donde ellos vivían, trataron de asesinarlos de muchas formas. Y al final, cuando fue coronado Yudhishthira, también urdieron trucos como un juego de dados para que ellos pierdan su reino y fueran enviados al exilio por 14 años. Entonces, se les usurpó el trono de una manera injusta, y terminado el periodo del exilio, no quisieron devolverles su reino. Incluso, para encontrar una solución sencilla, se le propuso a Duryodhana que ni siquiera era necesario devolver el reino, pero que sí den a cada uno una pequeña aldea para gobernar. Pero Duryodhana, que había tomado pleno control de su padre, dijo que no les iban a dar ni siquiera la tierra que ocupa la punta de un alfiler. Así que definitivamente era inevitable la guerra, y de esa manera se iban a enfrentar los Kurus y los Pándavas. El propio Krishna intentó evitar esa guerra, también para darnos ejemplo que la guerra es el último recurso. Pero finalmente ya, después de que se hizo todos los intentos, tenía que darse esta guerra. Y esta guerra era entonces entre los Kurus y los Pándavas, y como explicamos antes, la fuerza militar de los Kurus era mayor, en una proporción de 11-7, que la fuerza de los Pándavas. Así que, inevitable la guerra, entonces ahí vamos a empezar el primer capítulo del Bhagavad Gita, y vamos a tomar como referencia el Bhagavad Gita como es, de su divina gracia Bhaktivedanta Swami Prabhupada, y ya. Muchas gracias. Entonces, este es el Bhagavad Gita tal como es. Como les comentamos al principio, estamos tomando esta edición de Macmillan, que es la edición que fue aprobada en el tiempo de Prabhupada. Y él mismo aprobó esta impresión. Perdón, un segundo.
Vamos a empezar y justamente lo que ocurre es que cuando se iba a dar la batalla, Dhritarashtra, el rey ciego, estaba muy preocupado por lo que iba a acontecer porque el campo de batalla se escogió en un lugar sagrado que era Kurukshetra. Y puesto que los Pándavas eran devotos, entonces él temía que el resultado iba a ser favorable a ellos. De esa manera, él no quiso estar presente en el campo de batalla. Incluso su padre, que es Vyasadeva, le ofreció devolverle la vista. Dijo, mira, te puedo devolver la vista. Puedo darte esa capacidad. Pero él no quiso. Tenía miedo. Incluso tenía miedo de estar en el mismo campo de batalla. Entonces, él vio desde no vio, no veía, pero desde un lugar distante, él quería saber qué iba a pasar en el campo de batalla. Vyasadeva le ofreció darle un poder parecido a la televisión para que pueda mirar a distancia o ver en su mente lo que acontecía, pero igualmente él no quiso, tenía mucho miedo. Entonces Vyasadeva le dio ese poder a un secretario que tenía él, que se llamaba Sanjaya. Entonces Sanjaya recibió este poder de percibir a distancia todo lo que pasaba en el campo de batalla y le transfirió un poder que tiene el propio Vyasadeva, que es entender qué es lo que estaba pensando, deseando y sintiendo cada una de las personas que estaban ahí, y también de poder ver el pasado, el presente y el futuro. Entonces, el Bhagavad Gita empieza con Dhritarashtra preguntando qué es lo que está pasando. Entonces, el primer verso es así. Dhritarashtra uvacha dharma kshetre kurukshetre samaveta yuyutsava mamaka pandavaschaiva kimakurvata Sanjaya. Dhritarashtra dijo, oh Sanjaya, ¿qué han hecho mis hijos y los hijos de Pandu después de reunirse en el lugar de peregrinación de Kurukshetra, encontrándose deseosos de luchar? Sanjaya dijo, oh rey, después de mirar al ejército reunido por los hijos de Pandu, el rey Duryodhana vino a su maestro y comenzó a hablar las siguientes palabras. Oh maestro mío, he ahí el gran ejército de los hijos de Pandu, dispuesto de manera tan experta por tu inteligente discípulo, el hijo de Drupada. Aquí en este ejército hay muchos arqueros heroicos, iguales en la lucha a Bhima y Arjuna. Hay también grandes guerreros como Yuyudhan, Virata y Drupada. También hay grandes guerreros heroicos y poderosos como Drishtaketu, Chekitana, Kashirash, Purujit, Kuntiboja y Shailya. Están el magnífico Yudamanyu, el muy poderoso Tamauja, el hijo de Subhadra y los hijos de Draupadi. Todos estos guerreros son grandes luchadores de cuadro. Oh mejor de los brahmanas, para tu información, déjame hablarte de los capitanes que están especialmente calificados para dirigir mi fuerza militar. Hay personalidades como tú mismo, como Bhishma, Karna, Kripa, Ashwatthama, Karna y el hijo de Somadatta llamado Bhurishrava, quienes siempre resultan victoriosos en la batalla. ¿Con quién está hablando Duryodhana? Está hablando con el gurú de todos, que es Dronacharya. Hay muchos otros héroes que están dispuestos a dar su vida por mí. Todos ellos están bien equipados, con diversas clases de armas, y todos poseen experiencia en la ciencia militar. Nuestra fuerza es inconmensurable y estamos perfectamente protegidos por el abuelo Bhishma, mientras que la fuerza de los Pándavas, cuidadosamente protegida por Bhima, es limitada. Ahora todos vosotros debéis dar vuestro apoyo total al abuelo Bhishma, permaneciendo cada quien en su respectivo puesto estratégico dentro de la falange del ejército. Entonces Bhishma, el grande y valiente patriarca de la dinastía Kuru, el abuelo de los guerreros, sopló su caracola con gran estrépito, como el rugido de un león, produciendo júbilo en Duryodhana. Después de eso sonaron súbitamente todas las caracolas, los clarines, las trompetas, los tambores y los cuernos, y el sonido combinado fue tumultuoso. En el bando opuesto, tanto el señor Krishna como Arjuna, situados en una gran cuadriga tirada por caballos blancos,
Sonaron sus caracolas trascendentales. Entonces el señor Krishna sopló su caracola llamada Panchajanya, Arjun sopló la suya, la Devadatta, y Bhima, el comedor voraz y ejecutor de tareas hercúleas, sopló su terrorífica caracola llamada Om. El rey Yudhishthir, el hijo de Kunti, sopló su caracola, la Nanta Vijaya, y Nakul y Sahadeva soplaron a Sugosha y la Manipushpaka. Oh rey, el gran arquero, el rey de Kashi, el gran guerrero Sikandi, Drishtadyumna, Virata y el invencible Satyaki, Drupada, los hijos de Draupadi, y los demás, como el hijo de Subhadra de poderosos brazos, todos soplaron sus respectivas caracolas. El sonido de esas diversas caracolas se tornó estrepitoso y así, vibrando tanto en el cielo como en la tierra, destrozó los corazones de los hijos de Dhritarashtra. Oh rey, en ese momento Arjun, el hijo de Pandu, quien estaba sentado en su cuadriga y cuyo estandarte estaba marcado con Hanuman, mirando a los hijos de Dhritarashtra, levantó su arco y se preparó a disparar sus flechas. Oh rey, Arjun habló entonces estas palabras a Rishikesh, Krishna. Arjun dijo, oh infalible, por favor coloca mi cuadriga entre los dos ejércitos, de manera que yo pueda ver quién está presente aquí, quién desea luchar y con quién debo lidiar en esta tentativa de batalla. Déjame ver a los que han venido a luchar con deseos de complacer al malévolo hijo de Dhritarashtra. Dhritarashtra está escuchando esto. Sanjaya dijo, oh descendiente de Bharat, hablando a Dhritarashtra. Al dirigírsele Arjun en esa forma, el señor Krishna condujo la excelente cuadriga, colocándola en medio de los ejércitos de ambos bandos. Ante la presencia de Bhishma, Drona y todos los demás caudillos del mundo, Rishikesh, el señor dijo, mirad tan solo Partha, a todos los Kurus que se encuentran aquí reunidos. Estando allí en medio de los ejércitos de ambos bandos, Arjun pudo ver a sus padres, abuelos, maestros, tíos maternos, hermanos, hijos, nietos, amigos e igualmente a sus suegros bienquerientes, todos allí presentes. Cuando el hijo de Kunti Arjun vio a todas esas diversas clases de amigos y parientes, se sintió abrumado por la compasión y habló así. Arjun dijo, mi querido Krishna, al ver ante mí a mis amigos y parientes con ánimos de luchar, siento temblar los miembros de mi cuerpo y mi boca se seca. Todo mi cuerpo tiembla y mis vellos se erizan, mi arco gandiva se resbala de mis manos y mi piel arde. Me siento incapaz de permanecer aquí por más tiempo, me estoy olvidando de mí mismo y mi mente da vueltas, oh destructor del demonio Keshi, preveo solo el mal.